En esta sección del curso estaremos discutiendo un problema relacionado con equivalente de Thevenin. Y en este caso, a diferencia de otros casos que hemos ya visto trabajando con equivalente de Thevenin, pues tenemos un circuito que tiene una fuente de corriente. Pero el hecho de que tenga esa fuente de corriente no quiere decir que no lo podamos representar, ¿verdad? Como una fuente de voltaje en serie con una impedancia, ¿verdad? Que le llamamos de Thevenin. Y que el proceso, no importa que sea o que contenga una fuente de corriente, no va a cambiar nuestro proceso de análisis al hallar el equivalente de Thevenin de ese circuito. Así que lo primero, como siempre, es dividir el problema en dos, buscar la Z Thevenin y luego buscar el voltaje de Thevenin. El primer paso, buscar la Z de Thevenin, se saca como siempre la impedancia de carga entre los terminales A y B. Una vez la sacamos, desconectamos las fuentes de voltaje con un corto y las de corriente con un open. Pues aquí no hay de voltaje, lo que hay es una fuente de corriente, pues le ponemos ahí un open circuit, abrimos el circuito en ese punto. Y el resto sería resolver lo que queda, ¿verdad? De las resistencias o impedancias de este punto hacia el terminal A y B, ¿verdad? Lo que está entre el terminal A y B es lo último que se toca. Así que viéndolo de esa forma, al haber hecho ese open circuit, pues básicamente todo esto, esa impedancia está en serie, ¿verdad? Esas tres, la de un ohmio con 2 ohmios y con menos J4. Así que aquí saldría una Z', ¿verdad? De esos componentes que se encuentran esos tres en serie. Y eso es lo que colocamos aquí, 2 menos J4 más 1. Así que tendría 2 más 1, 3 menos J4, ¿verdad? Ese sería el fasor que sale de esa serie. Si lo cambiamos de rectangular a polar, pues me da 5 ohmios, ángulo de menos 53.13. Y entonces ese resultado de esa Z' estaría en paralelo con la J5 que me queda aquí, ¿verdad? Y eso sería la Z total, que es la Z de Thevenin en este circuito. Y que estos dos en paralelo. Y que buscamos el paralelo de la Z' con J5, producto sobre la suma. 5 ángulos de menos 53.13 por 5 ángulos de 90 entre 3 menos J4 más J5. Y eso nos da 25 ángulos de 36.87 en el numerador y en el denominador 3 más J1. Y que este 3 más J1 se cambiaría de rectangular a polar para poder hacer la división. Y una vez cambiamos eso y hacemos la división, nos da 7.91 ohmios, ángulo de 18.43. Y este sería el valor de nuestra Z Thevenin. Así que ya tenemos una parte del equivalente de Thevenin, que es la impedancia de Thevenin. Lo otro sería buscar entonces el voltaje de Thevenin. Se busca igual que si hubiera fuente de voltaje, se desconecta, ¿verdad? La ZL otra vez, impedancia de carga que había entre el terminal A y B se desconecta. Y en este caso, pues lo que me queda, ¿verdad? Lo resuelvo para el voltaje de Thevenin que está entre el terminal A y B. Ahí es donde se define el voltaje de Thevenin. Que eso en el circuito es en la impedancia J5. Así que cuando yo encuentre el voltaje por cualquier método que yo quiera, el voltaje en la impedancia J5, ya está. Encontré el voltaje de Thevenin. Así que lo que hay que analizar es cuál es la forma más fácil de encontrar ese
ese valor de el voltaje a través de la impedancia J5. Hay muchas formas de hacerlo. Una es dándose cuenta que al haber sacado esa ZL, este es un ohmio con J5 queda en serie. Y al hacer yo esa serie, ¿verdad? Esta Z', 1 más J5, que es 5 ángulos de 78.69. El circuito equivalente que me queda sería la fuente de corriente con dos impedancias en paralelo. Que está este 2 menos J4, quedaría en paralelo con el 1 más J5. Pues la forma más fácil de yo buscar el voltaje en esa impedancia J5 es buscar primero la corriente por esa Z', voy a llamarle I', y cuando yo tenga esa corriente, ¿verdad? Como viene de un serie en el circuito anterior, ¿verdad? Esta sería la misma corriente I'. Esa I' por J5 me daría el voltaje de Thevenin. Así que yo tengo un circuito que tiene una corriente que entra a dos impedancias paralelas ahí. Y que se puede aplicar la regla de divisor de corriente. Por lo tanto lo hacemos. Y prima va a ser la corriente que entra por la impedancia que no me interesa, que es el 2 menos J4, entre la suma de las dos impedancias que están en paralelo. ¿Ya? Divisor de corriente es la corriente por la que no me interesa. Divisor de voltaje es el voltaje por el que me interesa. Así que multiplico 3 por 2 menos J4. Obviamente ese 2 menos J4 hay que cambiarlo primero de rectangular a polar para poder multiplicar. Me da 13.42, ángulo de menos 63.43 entre 3 más J1. Así que cambiamos este 3 más J1 a polar. Y dividimos y nos da 4.24 amperes, ángulo de menos 81.86, esa corriente y prima. Por lo tanto, si yo multiplico eso por el J5 del circuito anterior, ya tengo el voltaje de Thevenin. Y primo por J5, 424, ángulo de menos 81.86 por 5, ángulo 90, me da 21.21, ángulo de 8.13 grados. Y que finalmente el equivalente de Thevenin, ¿verdad? Del circuito que vimos al comienzo, que tenía una fuente de corriente, si yo lo pongo en términos de equivalente de Thevenin, sería una fuente de 21.21 voltios, ángulo de 8.13 grados, en serie con una impedancia de 7.91 ohmios, ángulo de 18.43. Y si reconectamos aquí, ¿verdad? La misma impedancia de carga, pues si yo tuviera ese valor, pudiera calcular la corriente de carga, ¿verdad? Pero en este caso solamente me pedían el equivalente de Thevenin y no la corriente de carga. Así que con este ejemplo, ¿verdad? Terminamos el tema de equivalente de Thevenin, pero aplicándoselo también a un circuito que tenga fuente de corriente.